Vamos a hablar un poco de esas últimas noticias sobre Dembélé, Adeyemi, Ferran Torres en relación al Barça. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Para hacer un poco más corta la espera de ese partido del Madrid contra el Inter, que comentaré en Radio Marca, en Champions, y que además, quiero decir, haré un directo después del partido, como siempre, ¿no? Desde el Bernabéu, camino a mi coche. Bueno, para hacer un poco más corta la espera, y porque es algo que siempre me estáis preguntando, ¿no? Sobre los movimientos que anuncia la prensa con el Barça, pues os voy a comentar un poco cuál es mi opinión, mi visión del tema. Pero antes de ir a los últimos movimientos, las últimas noticias, voy a hacer cierta retrospectiva haciendo uso de un hilo que hizo Pepe Collins en Twitter, magnífico, ¿no? No voy a replicarlo enteramente, pero sí que voy a comentar temas que comenta él, ¿no? En ese hilo, porque como veréis, yo creo que esto se puede decir de muchas aficiones, ¿no? Obviamente, y la del Madrid también tendrá sus cosas, ¿no? Especiales, sus particularidades. Y siempre son más fácil de ver esas particularidades desde fuera que desde dentro, ¿no? Por eso yo en el Barça veo claro, ¿no? Esa tendencia que tienen muchos barcelonistas a ilusionarse con el último canterano que sale, con el último posible fichaje que sale y a borrar, ¿no? O más que a borrar, a olvidar un poco todo lo anterior. Bueno, pues en el Madrid habrá otro tipo de tendencias que ellos también podrían detectar seguramente. El caso es que el puesto de extremo derecho ha dado bastante guerra en el Barcelona. Ha habido muchos nombres últimamente. Y fijaos que solo me voy a retrotraer a un año, ¿no? A un año, que es cuando el Barça ficha a Francisco Trincao, que era la nueva sensación para ese puesto en Europa, que era un jugador que venía de hacerlo muy bien en Portugal y que iba a callar muchas bocas, ¿no? Pues ya supimos que en verano se fue Trincao. Y bueno, pues el sustituto, digamos, ¿no? O el que iba a cubrir ese hueco, cómo no, tenía que ser un canterano, además capitán del Barça B, que era Alex Collado, ¿no? Collado era la solución para ese puesto y lo cierto es que había muchas esperanzas en él, ¿no? Se hablaba muy bien por parte de muchos entendidos de la cantera barcelonista. Collado se quedó sin ficha, seguramente, y entre otras cosas porque antes... digamos que llegó Demir, ¿no? Demir, el austriaco, una auténtica sensación al que se le veían cosas de Messi, ¿no? Como comentaban algunos, y que era, bueno, pues era un fichaje sensacional que venía a cubrir ese puesto de extremo derecho y que de alguna manera, no para todos, porque hay que decir que muchos no vieron lógico que Collado se quedase sin ficha, pero de alguna manera entre Collado y Demir, Koeman eligió a Demir y pues hubo gente, lógicamente, que legitimó esa decisión, ¿no? Que la justificó. Demir, la verdad es que ha durado poco en el candelero y el que le sustituyó, aunque durante muy poco tiempo, fue, creo que se llama Ilias, ¿no? Un canterano del Barcelona, extremo derecho, que jugó 45 minutos contra el Español, pero que ya nos hemos sabido más de él, ¿no? Además es un jugador, creo que con bastante tendencia a que le expulsen. Se me ha olvidado, porque cuesta acordarse de todo, que ya en verano sonó también la vuelta de Adama Traoré, un canterano que estuvo en el Barcelona en su momento y que está en el Wolverhampton, ¿no? En Inglaterra, internacional con España, de hecho fue a la Eurocopa y ya sonó para volver, ¿no? Al Barcelona. Por lo tanto, Demir de alguna manera no era la única solución que buscaba el Barcelona, lógicamente, para esa posición. Y bueno, Ilias, digamos que duró muy poco tiempo y el que le sustituyó fue Abde, otro extremo, de origen marroquí, creo, que lo ha hecho bastante bien, la verdad, cuando le he visto yo con el Barça, pero que, dada su falta de gol de momento y que de momento, bueno, pues no se está consolidando, pues vuelve a poner en el candelero la importancia para el Barcelona de renovar a Dembélé, ¿no? Y aquí es donde voy a enganchar un poco con el presente, ¿no? Con las noticias que están saliendo últimamente y recordad que Dembélé era un jugador casi un sospechoso habitual en el Barcelona porque su rendimiento no se ha correspondido con su calidad, con su potencial. Y Dembélé era un jugador que el Barça quería vender en verano. Quería vender para hacer hueco, lógicamente, para intentar tener más posibilidades de carse a Messi, más posibilidades de fichar. Y fue un jugador que no consiguieron vender, entre otras cosas, porque
se lesionó de gravedad y no ha podido reaparecer hasta finales de octubre, primeros de noviembre, creo, ¿no? Y ahora lo cierto es que, bueno, termina el contrato en 2022 y las noticias que están saliendo es que va a haber una última oferta del Barcelona, pero que de momento Dembélé las ha rechazado todas, ¿no? Incluso ya en el Chiringuito el otro día y algún medio de comunicación más dice que Dembélé tendría tomada su decisión de irse a la Premier League y posiblemente Chelsea y Newcastle serían grandes candidatos, ¿no? Candidatos que le pagarían una importante suma de dinero como prima de fichaje y que le darían más salario, ¿no? Ya recordaréis que hice algún vídeo sobre cómo era encajable fácilmente para el Barcelona la renovación de Dembélé, que no era nada fácil, ¿no? Porque para que encajase sin hacer más cuentas, tendrían que ofrecerle el 50% de lo que venía ganando. Y el jugador, pese a que para mí no ha cumplido las expectativas en estos años, lógicamente si tiene ofertas mejores, no creo que acepte quedarse en el Barça a mitad de precio, ¿no? Por eso, en paralelo, mientras Laporta va diciendo que Dembélé es mejor que Mbappé, algo que ni siquiera Laporta se cree, evidentemente, ni el propio Dembélé se lo cree, mientras va diciendo eso, pues se van filtrando negociaciones u ofertas por otros extremos, ¿no? Primero fue Adeyemi, un jugador alemán del Salzburgo que está saliéndose completamente este año, que tiene cosas muy interesantes, aunque otras no tanto, ¿no? Según le leía Soprano. Ya un día analizaremos la figura de Adeyemi, ¿no? Porque también se le relaciona con el Madrid. Y parece que Adeyemi no está por la labor de irse al Barça y que tiene pensado aceptar una oferta del Borussia Dortmund. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero parece ser que la oferta del Barça no le convencería al joven jugador alemán que tendría, bueno, pues puesta su vida en volver a su país, a Alemania, y seguir desarrollando ahí su carrera, ¿no? Y el último extremo que ha sonado, anteriormente sonó Sterling también, pero por Sterling parece que las cosas tampoco van a encajar, que el City no está dispuesto a dejarlo salir, ni cedido, ni traspasado a un precio irrisorio, y que el Barcelona no parece estar en disposición tampoco de hacer una gran oferta, ¿no? Todo esto nos ha llevado a Ferran Torres, el último, ¿no? Del que también he hecho un vídeo de cuáles eran las cuentas del Barcelona para fichar a Ferran Torres. La última información que ha salido es que el City pediría 60 millones y el Barça ofrecería 45. Y la diferencia sería de 15 millones, por lo tanto salvable, y ya habría un acuerdo por el salario de Ferran Torres. A mí me surgen dudas, sinceramente, con esto. Según Mateo Alemán, el Barça no tiene ahorros generados para poder inscribir jugadores. Por lo tanto, tendría que sujetarse a la regla 1.4 o 1.2, es decir, ahorrar más de lo que cueste inscribir a un jugador para poder fichar en enero. Reverter dijo que no iba a haber problemas para fichar en enero, aunque también especificó o matizó que no es el mercado más fácil para fichar, ¿no? De alguna manera dijo una cosa y un poco la contraria al mismo tiempo, ¿no? De una manera bastante inteligente, porque el mensaje de que el Barça está en ruina no creo que tampoco sea beneficioso, ni mucho menos, y que lo diga alguien del club, pues desde luego no es excesivamente beneficioso, aunque evidentemente ahora mismo es más cercano eso a la realidad, es decir, a las dificultades que tiene el Barça para fichar, reconocerlas en público es mucho más cercano a la realidad que decir que no va a haber problemas ni para fichar en invierno ni para fichar en verano, no. El Barça va a poder fichar siempre que consiga generar ahorros, insisto, generar ahorros con jugadores que tenga inscritos y a los que les pueda dar salida, ahorrar su salario o recibir una plusvalía, ¿no? Esa es la forma que tiene el Barcelona de ahorrar. Un fichaje como el de Ferran en 60 millones, por lo que comentamos, ¿no? A poco que le des 6 años y 10 millones brutos de salario, pues es un fichaje que se te planta cada año como coste en 20 millones. En 20 millones que multiplicado por 4 son 80 que tendrías que generar de ahorro. Al estar a mitad de año, al estar en enero, todo hay que dividirlo por la mitad, lógicamente. Hay que dividirlo por la mitad y por lo tanto pues podría ser algo cercano a 10 millones el coste de inscripción de Ferran, pero de nuevo habría que multiplicar por 4 para poder inscribirle. ¿Se pueden generar 40 millones en ahorros en invierno? Pues se puede, pero tienes que dar salida a algún jugador, que es lo que vengo comentando. Tienes que dar salida a algún jugador para poder inscribir a un fichaje como Ferran, ¿no? Otra cosa es que venga cedido y ahí el coste pues también baje considerablemente. Pero si viene traspasado, como se está informando, tienes que dar salidas.
Y una posible salida sería la de Dembélé, si se sigue negando a renovar, pero claro, es que Dembélé en ese sentido no nació ayer y si tiene ofertas importantes con prima de fichaje, no creo que acepte irse en el mercado de enero, por mucho que al Barça le interesase más esa opción. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y compartirlo, suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.